Bueno, es la charla de agentes de la hacienda pública y tenemos que hablar pues, del programa de las materias, de los exámenes, cómo son los exámenes, cómo los vamos a preparar, de la conservación de ejercicios, que desde que existe es algo muy importante, de cuál es la situación ahora mismo de la oposición, en plazas, en fechas, para poder planificar eh, cada uno según su disponibilidad y los cursos que va a hacer. Hablaremos un poquito de la estructura de la EAT para saber esta posición dónde se encaja. Importante, pues cuál es el grupo de preparación que vamos a iniciar y sobre todo que cada uno pues tenga idea de cómo tiene que ser su planificación para prepararla hasta los próximos exámenes, dependiendo cada uno pues de la disponibilidad que tenga, el tiempo y todas estas cosas. Que hablar es de cuál es el programa de materias de la oposición. Tenemos 7 temas de organización del Estado y funcionamiento de la Administración General del Estado, 5 temas de Derecho Administrativo General y 20 temas de organización de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Para preparar una oposición, tanto nosotros para preparar el material, las herramientas de estudio o cómo hacemos las clases, lo primero que tenemos que tener claro es cómo me van a examinar. Pues aquí hay una cosa que tiene que quedar bastante clara antes de empezar a estudiar, y es que de estos 7 temas de organización del Estado y funcionamiento de la Administración General del Estado, y de estos 5 temas de Derecho Administrativo General, como vamos a ver, solamente me examino de preguntas tipo test. Sin embargo, de la parte del temario de la organización de la Hacienda Pública y Derecho Tributario, entran en el primer ejercicio, que es tema test, y es la materia sobre la cual se realiza el segundo ejercicio. Vamos a ver que hay 2 ejercicios y es importante saber qué materias entran en cada ejercicio y cómo es cada ejercicio desde el momento cero para ver cómo voy a estudiar cada una de estas materias. ¿Vale? Bueno, las materias de organización del Estado y Derecho Administrativo General son unos temas muy genéricos, más o menos los normales en todas las oposiciones, de Constitución, de Cortes, de Gobierno, estas cosas, y 5 temas también muy genéricos de Derecho Administrativo. Y de estos 12 temas que tenemos ahora mismo ahí, en la diapositiva, solamente voy a tener que hacer preguntas tipo test. Luego nuestras clases van a ser de una determinada manera, el material es de una determinada manera y hay que practicar mucho estos temas con la herramienta de test, que veremos después. Después, la materia de organización de la hacienda pública y derecho tributario, que son 20 temas, nosotros la dividimos en 3 subbloques de preparación. Cada bloque de estos la da un preparador distinto que es experto y trabaja en esa materia. Los 14 primeros temas son de procedimientos tributarios y se estudia la Ley General Tributaria, el procedimiento de gestión, de recaudación, de inspección, los recursos y, en general, pues toda la revisión en vía administrativa. Después hay un bloque que llamamos de impuestos, en los cuales vamos a estudiar los impuestos estatales. IRPF, que hay 2 temas, impuestos sobre sociedades y de IVA, que hay 2 temas. Aquí ha habido cambios en la última convocatoria, ha desaparecido el tema de impuestos sobre la renta de no residentes. Ahora mismo, pues tenemos esos impuestos. Y el tema 20, que es el de aduanas. También aquí ha habido cambios en la última convocatoria y se ha cortado este tema. Han desaparecido los impuestos especiales medioambientales, que era un tema demasiado extenso, y ahora el tema 20 pues es solamente el tema de aduanas. Este bloque de derecho tributario es lo que hay que tener muchísimo nivel en esta oposición, porque entran como preguntas en el primer examen de tipo test y es la materia sobre la cual va a versar el segundo examen, que es el que me va a marcar al final si finalmente pues apruebo y paso o no. ¿Vale? ¿Cómo son los exámenes? Pues hay 2 ejercicios. Los 2 son eliminatorios. Primero hago el primer ejercicio, salen unas notas y el que lo pasa pues va a hacer el segundo ejercicio. El primer ejercicio son 80 preguntas con 4 respuestas alternativas. A, B, C, D, solo una es correcta. Y tengo 90 minutos, es decir, un poco más de 1 minuto por cada pregunta. Cada pregunta que acierte
va a sumar un punto y cada pregunta que falle va a restar 0,25, ¿no? Como dice la convocatoria, un cuarto del valor de una conecta, disminuye, ¿no? Y las que dejo en blanco no penalizan. Bueno, esto va a ser importante, practicarlo muy bien y saber en el día del examen hasta dónde tengo que arriesgar. El segundo ejercicio son 10 supuestos prácticos independientes y en este segundo ejercicio es en el que entran solo los 20 temas de derecho tributario. Luego esto es importantísimo tenerlo claro porque el primer ejercicio son 80 preguntas tipo test, A, B, C, D, solo una es correcta, de toda la materia de la oposición. Y el segundo ejercicio son 10 supuestos prácticos solo de la materia de derecho tributario. Estos 10 supuestos prácticos son independientes uno de otro y cada supuesto práctico normalmente tiene 3 cuestiones, 3 preguntas. Luego me plantean un supuesto y me hacen 3 preguntas. A veces ocurre que en un supuesto hacen 2 preguntas y en otro 4, pero es raro. Luego normalmente se hacen 3 preguntas en cada uno de esos 10 supuestos prácticos. Luego al final me van a hacer 30 preguntas, ¿no? El tiempo son 2 horas y media y hay que responder a estos ejercicios, como dice la convocatoria, con adecuación, integridad, precisión de las respuestas, citando la normativa y todo esto. Por eso el material y las clases están hechas de una determinada manera para resolver citando el artículo o diciendo lo que dice el artículo, ¿vale? Bueno, esto está claro ya, tenemos esa idea, ¿no? Primer ejercicio, tipo test, 80 preguntas en 90 minutos de toda la materia de la oposición. ¿Cómo se corrige este primer ejercicio? Pues lo que hace el tribunal, fijar un número de opositores que van a superar ese ejercicio, que en función del número de plazas, pues son más o menos. Estamos en una situación en la cual hay muchas plazas, ahora vemos un poco la situación de fechas y convocatorias, pero lo más importante es que llevamos varios años con bastantes plazas. Y esto, como decimos, es una oposición que se limpia porque ya vamos varios años con convocatorias con bastantes plazas. Y la gente que lo tenía bastante preparado, pues ya ha ido entrando. Se quitan de en medio la gente que lleva ya 2 años, 3, o a lo mejor hasta 4 y que lo tiene muy preparado, ¿no? Es una oposición que ahora mismo está limpia porque lleva varios años con muchas plazas y que sigue sacando muchas plazas, nada menos que 1000. Ahora hablamos un poco de la situación y de la oferta de empleo público del 2026. ¿Vale? Es importante en este primer ejercicio tener en cuenta que para la corrección cada pregunta acertada suma un punto, pero cada pregunta fallada resta 0,25. Luego hay que medir muy bien hasta dónde arriesgo en las contestaciones y hasta dónde conviene dejar un número de preguntas en blanco, porque las preguntas en blanco pues, no suman, pero tampoco restan. ¿Vale? Bueno, y una referencia que es importante es cuál ha sido esta puntuación, esta nota de corte para superar pues el último primer ejercicio que ha habido, el que ha sido en marzo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues ese 41 es algo importante. La puntuación directa mínima, aciertos menos errores, los errores restan 0,25, pues en el último examen que ha habido este año fue 41. Luego de 80 preguntas, había que sumar 41 puntos, teniendo en cuenta que cada pregunta acertada suma un punto, pero cada pregunta fallada resta 0,25. Bueno, esto es importante porque me fija cuál es el momento de la oposición. Como hay varios años con muchas plazas y están convocando 1000 plazas cada año, pues la nota de corte para superar este primer examen de test no es ninguna barbaridad. Sobre 80 preguntas, con este sistema de puntuación, pues si sumaba 41 puntos, he pasado el último examen. Esto en situaciones de otro momento donde hay pocas plazas y sobre todo si llevaban varios años con pocas plazas, pues a lo mejor había que sacar un 70.
sobre 80, ¿no? Preguntas para poder superar ese primer ejercicio. Pero la última referencia que tenemos es la de marzo de este año, por el primer ejercicio, pues la nota de corte fue 41 puntos, con lo cual, pues es lo que me refiero, que es una oposición que está en un momento pues inmejorable, porque ya tenemos varios años con muchas plazas y sigue saliendo una oferta con otras 1000 plazas, ¿vale? Bueno, el segundo ejercicio. El segundo ejercicio ya sabemos que es responder un cuestionario de supuestos prácticos de la materia de organización de la hacienda pública y derecho tributario. Este examen es escrito, me lo corrigen el tribunal, el tiempo 2 horas y media y lo que dice la convocatoria del BOE, que no lo he querido resumir ni cambiar, es que las respuestas deben ser breves y razonadas. No son preguntas de enrollarse ni de desarrollar. Es un supuesto en el cual me plantean una situación de derecho tributario y me hacen 3 preguntas muy concretas. La respuesta debe ser breve, razonada, respondiendo justo lo que me preguntan. El tribunal evaluará el conocimiento y la competencia de los aspirantes evaluando su grado de corrección, adecuación, integridad, precisión, con indicación de la normativa correspondiente en una exposición apropiada y correctamente estructurada y contextualizada. Bueno, esto quiere decir que no son pequeñas preguntas, muchas veces prácticas de tributario, sino que hay que indicar la normativa correspondiente y explicar por qué eso es así o qué dice ese artículo. Por eso nuestro material va orientado a poder hacer esto y las clases desde el primer momento se resuelven en este sentido, porque uno tiene que estar todo el tiempo practicando para después en el examen hacer esto. Hay veces que alguien dice, pues es que hice no sé cuántos bien y no he aprobado, pues porque hay que citar el artículo, hay que explicar por qué eso es así, porque hay una puntuación reservada para citar el artículo, para poner qué dice el artículo y no vale solamente con resolver y poner unos números o una solución práctica que está resuelto, pero estoy perdiendo puntuación, ¿vale? Bueno, esto es muy importante para afinar en la solución del segundo ejercicio y poder puntuar lo que está establecido, porque esto al final son unas plantillas muy objetivadas de corrección, donde en cada pregunta hay que hacer esto y hay que citar este artículo o explicar esto y cada cosita tiene su puntuación reservada. Entonces hay que hacerlo en este sentido para ir cogiendo todas las puntuaciones que hay en la plantilla de corrección y poder pasar la nota de corte, ¿vale? Bueno, importante la conservación de ejercicios. Esto antes no existía, pero ahora ya, pues si yo hago el primer ejercicio y lo apruebo, me lo dan aprobado para la siguiente convocatoria. ¿Qué es la situación de la oposición? Pues como veis en las últimas ofertas, cada vez va aumentando más el número de plazas. Esto es a lo que me refería antes, con que esto es una oposición en este momento muy limpia, que decimos, no tiene un colectivo de gente importante que lleve 2, 3 o 4 años preparándolo, con el cual tenga que empezar yo ahora y competir, porque la gente que lo tiene preparado ha ido entrando y aprobando. Y la oferta del 2025 pues se convocó en diciembre, enero de 2025. Los exámenes han sido en marzo, abril del 2026, como suelen ser, y está en curso porque todavía no han salido las notas, ¿no? Faltan de salir las notas del segundo examen, es decir, ya la lista de aprobados de la oposición, ¿no? Saldrá en julio, a lo mejor en septiembre, y se cerrará la oferta de empleo público del 2025. ¿Cómo está la oferta de empleo público del 2026? Que es la que nos interesa a nosotros. Pues ya se ha publicado la oferta de empleo público en junio, este mes, y se han ofertado otras 1000 plazas más. O van a entrar 1000 y ya está en marcha otra oferta con otras 1000 plazas. Lo normal es que esa convocatoria salga en diciembre del 2026, suele salir en el BOE en los últimos días de diciembre o primeros de enero, y se abre el plazo para apuntarse y las listas de admitidos y toda esa historia
para que los exámenes se puedan desarrollar entre marzo y mayo del 2027. Esto lleva siendo así muchos años y se espera pues, que se siga cumpliendo así, porque estos son unas oposiciones con muchísima regularidad, se convocan todos los años, los exámenes son siempre en esos meses y no han dejado de convocarse ni en los peores años de restricción que hubo, que no se convocaban ninguna, pues estas, aunque con menos plazas, pero se han seguido convocando todos los años. También, no solamente tenemos que poner el ojo en la oferta del 25 o la del 26 o cómo está esto, sino pensar qué puede pasar en la del 27 o la del 28. Pues la estimación es que sigan saliendo 1.000 plazas o incluso más, porque ahora mismo hay un proceso de jubilación masiva, hay muchísima gente de este tipo de cuerpos y demás en la administración y funcionarios, pues que están en la edad de 60 y pico años y hay jubilaciones masivas. Lo que se espera es que siga habiendo ofertas como estos 2, 3 últimos años, incluso más plazas. ¿Vale? Bueno, ¿dónde se incluye este cuerpo de agentes de la hacienda pública dentro de la estructura de la agencia tributaria? Pues está el cuerpo de inspectores, de técnicos y aquí viene como grupo C1 el de agentes de la hacienda pública, es esta oposición. Después hay administrativos, que no son agentes, pero también son del cuerpo C1, auxiliares y personal laboral. Luego, en esta oposición quedaría encuadrado en este nivel y desde este cuerpo de agentes de la hacienda pública se hace el examen de promoción interna a técnicos de la hacienda pública. Esto los destinos, pues los agentes de la hacienda pública son todoterreno, están en todos los sitios. Puedo tener destinos en gestión tributaria, en órganos de recaudación, en la inspección de Hacienda, en aduanas, en las aduanas, en impuestos especiales y puedo tener un primer destino en alguno de estas funciones o áreas y después todos los años hay paneles de movilidad en el que si estoy en recaudación, pues puedo pedir una plaza de gestión o de inspección, o si me apetece irme a aduanas, pues puedo pedir una plaza en aduanas y moverme a aduanas. Son como 4 grandes áreas funcionales en las que puedo ir teniendo movilidad de una a otra área a través pues, de los paneles de traslado y demás que se convocan pues como las oposiciones pues, todos los años y ahí lo que se valora es la antigüedad y cosas de esas, pero no hay ningún examen ni nada, son simplemente de movilidad. Pero esta es una oposición que tiene una movilidad geográfica muy interesante porque tienes destinos por toda España, no es como otras donde los destinos después están muy limitados, están por toda España. La movilidad geográfica, hay muchas plazas en todos los sitios, que son muchos, y además pues tiene 4 grandes áreas funcionales en las que puedo ir moviéndome de un sitio a otro dependiendo pues de lo que me guste más o menos, ¿no? Bueno, para prepararlo, nosotros iniciamos grupo siempre en marzo y en septiembre. La charla informativa es el 30 de junio, que es la que estamos haciendo ahora. Toda esta charla informativa, pues la subiremos a la web. A todos los que estáis apuntados a la charla y no os habéis conectado porque tenéis trabajo o lo que sea, os mandaremos el vídeo y se hace un resumen y la veréis por ahí circulando seguramente por grupos de Telegram y redes y demás. ¿No? Se trata de hacer una información general, como estoy haciendo, de lo que es la oposición, para alguien que esté informándose sobre ello, pero después ahí os dejaré al final mi teléfono, mi contacto y cualquier duda que vayáis teniendo de planificación o de lo que sea, pues podemos hablar por WhatsApp o me llamáis y hablamos lo que sea, no hay ningún problema, ¿vale? El acceso al aula para los que empiezan en septiembre se va a hacer el 31 de agosto para que la gente ya que está vaya probando el acceso, el equipo y todo eso. Habrá material, manuales ya que se podrán descargar durante esos primeros días y las clases en directo empiezan el 8 de septiembre. ¿Vale? ¿Cómo se hace la preparación? Pues las clases siempre son en directo, tanto las telepresenciales como las presenciales, en vivo. La forma de aprobar esta oposición nosotros lo tenemos muy claro.
La clave es tener unos buenos profesores de derecho tributario. Y en eso es en lo que ponemos el esfuerzo más grande. Aunque ya veréis, ahora lo tenemos que abrir un poco también. Tenemos una herramienta de test, la más potente que hay, en el que podéis practicar test de manera ilimitada y todo lo que queráis también para preparar los test. Pero la clave, al final eso se prepara, uno practica test y se pasa, pero la clave para tener ese punto diferenciador es entender bien la aplicación del derecho tributario. Luego, esto no se trata de estudiar temas de memoria ni de meterle horas de estudio, como puede ser otro tipo de examen, sino que tengo que entender bien cómo se hace la aplicación del derecho tributario un supuesto práctico. Y eso se consigue teniendo a alguien que me lo explique bien. Eso nosotros lo tenemos muy claro. Y todas las clases son en directo. Tú puedes intervenir, ir preguntando sobre la marcha todo lo que quieras. De hecho, tratamos de hacerla todo lo participativas que podemos. Y además el vídeo se graba y se sube al aula. Por si acaso yo pues trabajo y ese día no puedo conectarme en directo, algunos llegan a media clase, se conectan, pues tengo el vídeo de la clase que lo puedo ver. ¿Vale? Y después tengo varias vías de consulta y de preguntar dudas. En el aula virtual está el contacto de cada profesor al inicio de su materia. Hay un grupo de WhatsApp de aquí donde continuamente estamos hablando y comentando cosas y preguntando cosas y hay una comunicación continua. Pero sobre todo, lo más importante, si quiero preguntar cosas y puedo, es conectarme en directo porque todas las semanas, 2 tardes, se abre ahí la ventana en directo y puedo intervenir y preguntar todas las dudas que quiera. Esto hay que prepararlo de esta manera. ¿Vale? El material. Nosotros tenemos nuestro propio material preparado por nosotros especialmente para esta oposición, muy afinado con el tiempo, actualizado continuamente si cambia algo. Hay ejercicios didácticos que se usan mucho en la primera vuelta para explicar, pero después se resuelven todos los exámenes, tanto de libre como interna, de los últimos 12, 15 años. El material es completo, entra en el precio, no hay que pagar aparte. El aula virtual está operativa siempre, incluido en agosto, clases todo el año, menos agosto. En agosto no hay clases, no se paga tampoco el mes, pero la aula virtual está operativa para si quiero ver vídeos, trabajar con la herramienta de test, ponerme al día, ¿no? O descansar, que también hace falta, ¿no? Y la herramienta de test de uso ilimitado, que tenemos que abrirla ahora 1 minuto para que la veáis y que es muy importante para estas oposiciones que tienen un examen tipo test. ¿Vale? Bueno, el grupo está abierto el plazo de matrícula, ya está matriculada, nos conoce, ya desde la charla pues se está haciendo la matrícula. Esa matrícula es gratuita, no hay que pagar y además pues tienes un periodo de prueba de 15 días en septiembre donde ves el material, te conectas a las clases, ves los profesores, ves si te gusta, si no te gusta y si no te gusta te puedes dar de baja sin pagar nada, no hay ningún problema. Nosotros preferimos que la gente tenga claro primero que quiere hacer esta oposición, que eso hay que informarse bien, y después que está convencido pues, de que quiere prepararla con nosotros. Entonces, la matrícula es entrar en nuestra web, que ahora tenemos que entrar, rellenar el formulario de matrícula con esos datos y darle a enviar. Y ya está. A partir de ahí te contestamos que lo hemos recibido, te pasamos al listado de matrícula y cuando empecemos a dar acceso al aula, pues recibirás información, y podrás acceder ya al aula, descargar materiales, bueno, etcétera. ¿Vale? Cualquier duda que tengáis, aparte de esta charla así más genérica, podéis preguntar por WhatsApp a ese número de teléfono. Es el que va a salir si pincháis en la web, donde pone consultas por WhatsApp. Este es lo que atiendo yo y cualquier duda que me preguntéis, pues si podemos aclararlo por WhatsApp, pues hablamos por WhatsApp y si no, pues hablamos. ¿Vale? Y vemos cuál es la situación de cada uno, cuál es su mejor plan de cara a los próximos exámenes o cualquier duda que tengáis de movilidad geográfica o de carrera profesional o de promoción interna, pues
podéis consultarlo, ¿vale? Yo llevo 32 años, ¿vale?, a lo que es nuestra web por hablar del tipo de curso o al aula virtual, que va a ser nuestra herramienta de trabajo, sobre todo por hablar un poquito de la herramienta de test, ¿vale? Aquí tenemos la información de agentes de la hacienda pública. El curso que se inicia en septiembre, para el cual haríais la matrícula en este momento. El acceso a la aula virtual será el 31 de agosto, como hemos dicho. Las clases empiezan el 8 de septiembre, en directo. A partir de ahí, del 31 de agosto, podréis descargar el manual completo del temario, empezar a acceder, probar el equipo y ver cómo es la planificación y todo esto, ¿no? El grupo finaliza con el segundo examen, segundo ejercicio, en 2027. Será la oferta de empleo público del 2026, que hemos dicho que está ya publicada en junio. La convocatoria, lo normal es que salga en diciembre del 2026 en el BOE, estados admitidos y todo eso, y los exámenes pues que sean de marzo a junio, que es lo normal. Luego estimamos que este grupo que empieza en septiembre pues terminará aproximadamente en mayo de 2027, o si acaso el segundo examen se vaya a junio, pues en junio del 2027. Es un curso intensivo de preparación de todo el temario para poder presentarse en los exámenes de marzo, abril, mayo del 2027. Esto quiero que quede claro porque en muchos sitios tú te matriculas, empiezas y cuando llega febrero pues no has visto ni la mitad. Te das cuenta porque no puedes ni examinarte. Nosotros lo que vamos a hacer es meter un poco más de tiempo cada semana, meter un poco más de intensidad y dar toda la materia para que yo me pueda presentar en los exámenes que van a ser en abril, mayo de 2027. Por eso lo llamamos intensivo, ¿vale? Se va a dar toda la materia y yo puedo presentarme. Hay gente pues que empieza en septiembre y aprueba y otra pues no aprueba. Y normalmente el que no aprueba lo que hace es volver a hacer un curso y insistir, porque esto se trata de darle una vuelta, prepararlo, ir y si no sale, volver a prepararlo y volver a presentarse. Y entonces sale, ¿vale? Es cuestión de prepararlo muy bien, de darle más vueltas hasta que acierte más en los test o hasta que afine mejor los supuestos prácticos, ¿no? Y si no sale a la primera, pues el método es volver otra vez a prepararlo, estudiarlo más y volver a él, ¿vale? Bueno, el precio es 150 euros al mes, incluye las clases, vídeos que se suben, todo el material, todos los supuestos de examen, todos los test en PDF que se van a hacer, el uso de la herramienta de práctica de test de uso ilimitado, está incluido todo. Nosotros hacemos una preparación integral porque entendemos que para sacar la oposición hay que hacerlo así, ¿no? Hay por ahí plataformas en las que haces un pago, te dan un acceso a una plataforma de test, eh, mm, es insuficiente, tienen 5.000 preguntas a lo mejor, pero no son preguntas del perfil de las que caen en el examen, son preguntas hechas con una IA que no tienen ese perfil y no sirve, no sirve. Al final, pues, y 5.000 preguntas tipo test. Bueno, si estoy haciendo preguntas que no son del perfil tipo examen, pues puedo hacer 5.000, puedo hacer 10.000, ¿no? Nosotros tenemos 2.000 y pico, casi 3.000, pero son preguntas del perfil del examen. De hecho, están incluidas en la herramienta todas las preguntas que han caído en todos los exámenes de los últimos 15 años, más otras más que construimos de ese perfil. No es preguntas hechas con una IA, con un botón, donde pues se generan preguntas que no tienen el perfil del examen, ¿no? La plataforma es para preparar los test, pero si no tengo un buen profesor de derecho tributario, va a ser muy difícil eh, dar ese punto que hay que darle a la solución del segundo ejercicio. Luego aquí hay que hacer test, hay que tener una herramienta
de práctica de test, pero con preguntas del perfil de examen. Y hay que tener un buen profesor de derecho tributario donde yo pille y sea capaz de dar ese punto de aplicación del derecho tributario en el segundo examen. ¿Vale? Bueno, el aula virtual con vídeos, con descarga del material, la herramienta de práctica de test, hacemos simulacros de examen a tiempo real. Esto va a ser importante para el segundo, sobre todo, aunque también haremos en PDF de test del primero y los corregiremos en clase. Esto es importante, la planificación del grupo. Esto es un grupo que prepara el primer y segundo ejercicio desde septiembre del 2026 para presentarse a los exámenes de marzo a mayo del 2027. Vamos a ver todo el temario y el grupo se cierra en mayo o junio del 2027. No sigue más allá. Las clases de organización del Estado y derecho administrativo, esos 12 temas de los cuales solo hay preguntas de temas, serán los jueves de 7 a 8:30. Y las clases de derecho tributario, que entra en el test y es la materia del segundo examen, pues serán los martes de 4 a 8:30. ¿Vale? Cualquier duda que tengáis, es lo que os decía, podéis pinchar aquí, me vayan a mí la consulta del WhatsApp. Si podemos aclararlo por WhatsApp, pues bien, si no, pues hablamos. Si alguien de los que estáis conectados o de los que vais a ver el vídeo ya lleváis un tiempo estudiando, entonces puede ser que podáis entrar a un grupo avanzado, de los que tenemos ya más avanzados. Podéis pinchar aquí, escribirme y ahí sí que tenemos que hablar, ¿no? Porque para entrar en un grupo avanzado, pues hay que hablar conmigo y solo puedo yo daros acceso porque tenemos que hablar de cuánto has estudiado, cómo y dónde puedes encajar. Si haces una matrícula por la web, pues te vamos a matricular en el grupo que empieza en septiembre. El periodo de matrícula está abierto para los grupos que empiezan en septiembre, esto que estamos hablando, y si yo ya tengo un recorrido, un estudio y quiero entrar en un grupo avanzado, pues tenemos que hablar y ya no matricularos por la web, ¿no? Sino que os doy yo acceso. ¿Vale? Para matricularse, pues pincho aquí o en la página principal donde está Matriculater, relleno estos datos y le doy a enviar. Una vez que le doy a enviar, pues te pasamos al listado de matrícula y ya te vamos informando de todo lo que se vaya informando a los matriculados. ¿Vale? Intensivo. Y aquí tenéis para conectarse a clases muy sencillo. Hay un enlace para cada día de la clase. Como os habéis conectado hoy a la charla, pincho en el enlace de ese día, me conecto directamente sin necesidad de bajar ninguna plataforma, ni de Zoom, ni de Webex, ni de nada. Está todo integrado en un aula virtual. Vosotros vais a entrar solo en el aula virtual. Por aquí me conecto a las clases en directos y por aquí tengo todo el material. Por ejemplo, manual completo del temario que podréis descargar. Es nuestro manual completo del temario con el cual vamos a trabajar, ¿no? Todos los temas, los 12 temas de organización y administrativo y los 20 temas de tributario, pues lo vais a tener aquí. Es un manual que está indexado, lo descargaréis pinchando aquí, permite su navegación por el manual y es el manual completo de todo el temario que entra dentro de lo que es la mensualidad. No hay que pagar. ¿Vale? Después, cada materia veréis que está organizada, organización del Estado y derecho administrativo, tributario, los procedimientos, los 14 primeros temas, los temas de impuestos estatales que hemos dicho, de IRPF, IVA, sociedades y el tema de aduanas. Luego tenemos la materia dividida en estos bloques. En cada uno de estos pues tendréis pues los ejercicios que se vayan haciendo, los test en PDF que se vayan haciendo y todo el material, aparte del manual, ¿no? Los vídeos de las clases pues, se graban, se suben al aula. Si no me conecto en una clase, pues aquí los voy a tener todos. Por ejemplo, ha tenido clase, pues aquí, si me he perdido un día, pues lo tengo aquí, ¿vale? Y puedo ver el vídeo. Hay gente que estudia viendo los vídeos más de una vez, no hay límite, podéis ver el vídeo de una clase todas las veces que queráis. Y tenemos también, importante para el primer examen de esta oposición, la herramienta de práctica de test, ¿no? Bueno, aquí tendremos las distintas materias y, por ejemplo,
si esto ya estamos estudiando organización del Estado y hemos visto el tema 1, pues yo puedo venir aquí y hacer los test del tema 1. Hay 184 preguntas colgadas del tema 1 de organización del Estado. Luego esto se trata de que nosotros os explicamos el tema está en el manual que hemos visto, se estudia ese tema y después te vienes aquí y te haces todas las preguntas del tema 1. Y si te pones a hacer estas preguntas y ya vas fallando poco, es que el tema 1 lo tienes preparado. ¿Vale? Al contestar, fijaros que yo puedo contestar a una pregunta, puedo marcarla como dudosa, por ejemplo, esta la marco dudosa, o puedo marcarla como importante. Y eso me va a dar aquí que he contestado 2, que todavía no he contestado 182, una dudosa importante. Dudosas es porque hay que empezar a practicar, ya eso se hace al final, ¿no? ¿Cómo se resuelve este examen de test? Pues hay 80 preguntas. Hay que darle una vuelta al examen y responder las que tengo seguras. Y las que dudo, pero creo que puedo saber, son las que llamamos dudosas. Hay que dejarlas para una segunda vuelta, porque en esa segunda vuelta yo tengo que ver cuántas he marcado como seguras, que me sabía con seguridad. Y dependiendo de que haya hecho más o menos, me va a marcar cuánto tengo que arriesgar en la segunda fase, ¿no? Y eso se practica desde el principio. Luego yo puedo estudiarme el tema 1, hacer todas las preguntas del tema 1 y las que tenga dudosas marcarlas como dudosas y después listarlas y decidir en cuántas arriesgo o no. Importantes, pues que caen muchas veces y las marco como importantes, pero esto de dudosas pues es bastante útil, ¿vale? Bueno, una vez que haya resuelto todas estas preguntas, por ejemplo, del tema 1, si está en el tema 1, las puedo hacer un trozo en un rato, dejarlo, volver a conectarme y cuando termine, pues le doy a finalizar test. Y la máquina me va a corregir todas las preguntas del tema 1. Cada pregunta acertada me da un punto, pues mira, he acertado una, y cada pregunta fallada me resta 0,25. ¿Vale? Pues digo, vale, he sacado un 0,75. Pues la máquina me convierte esa puntuación referida de 0 a 100. ¿Vale? Bueno, esto me puede empezar a dar una referencia de cómo voy, de cuántas fallo y de cuántas dejo sin contestar o todo eso. Si hago las preguntas del tema 1 y fallo bastante, pues lo que debo hacer es volver a estudiarme el tema 1 y después venir aquí y volver a hacer todas estas preguntas de test del tema 1. Aquí están todas las preguntas que han caído en los exámenes en los últimos 15 años de este tema 1, más otras de ese mismo estilo que hemos ido creando. Y así con el tema 2, etcétera. Luego, lo primero que se debe hacer con la herramienta de test es, a medida que vamos viendo los temas, ir practicando todas las preguntas de cada tema. ¿Vale? Bueno, y después, un poco más avanzado, algo que es muy útil, hay que empezar a practicar con la herramienta de test de entrenamiento. ¿Esto qué es? Pues yo puedo crear un test de entrenamiento, por ejemplo, parcial. Parcial quiere decir que puedo elegir de qué temas. Pues si me he estudiado ya los 3 primeros temas, puedo crearme aquí un test con preguntas del tema 1, del tema 2, las que quiera o de lo que sea. ¿Vale? Y puedo ir creándome test a la carta según el bloque de temas que voy estudiando. ¿Vale? Eso es test de entrenamiento parcial. Puedo crearme un test con las falladas, es decir, ya he hecho los temas, me los he estudiado y algunas las he fallado. Pues puedo venir aquí y decirle a la máquina, no, sácame solo las que he fallado en otra ocasión. Y voy a hacer las que he fallado en otra ocasión. Las que acierto, ya las acierto. O las que dejé marcadas como dudosas. Y puedo ir practicando eso. Y al final del todo, lo que hay que hacer, que es lo más útil, es el test completo. Y esto lo tenemos configurado de tal manera que la máquina me genera 80 preguntas, que son las que hay el día del examen, y me pone ya un cronómetro que va disminuyendo hacia cero el tiempo. Aquí ya tengo la presión del tiempo. Y esto es ensayar un examen. La máquina me va a sacar 80 preguntas de forma aleatoria, ya de toda la materia, todas las que hay. Me va a dar 90 minutos metiéndome presión y cada pregunta acertada
me dará un punto y cada pregunta fallada me restará 0,25. Puedo mostrar las preguntas de una en una, con corrección cada una, o no incluir preguntas que ya haya respondido en otros, ¿no? Pero bueno, si yo hago esto, que esto ya es al final, ¿no? Justo los 2 meses, digamos, antes del examen, lo que estoy es practicando ya como el día del examen. Fijaros que ya aquí tengo el tiempo, los 90 minutos, presionándome, ¿no? Y lo que tengo que hacer es contestar la que tenga dudosa, marcarla como dudosa y cuando termine, listar las dudosas y decidir hasta dónde hay riesgo y cuál acabo respondiendo o cuántas acabo dejando en blanco, ¿no? Entonces, pues aquí una vez que yo hago este test, que ya es simular un examen, respondo las preguntas que quiera responder. Cuando acabe, le doy a finalizar test y la máquina me lo corrige y me va a dar una puntuación, es este que acabo de hacer, y me dice 0 acertadas, 3 falladas, menos 0,75, ¿no? Bueno, aquí estaría haciendo un test de 80 preguntas, A, B, C, D, solo una correcta, tipo examen, de hecho son de examen muchas, con el tiempo ya de los 90 minutos presionándome y la máquina me lo va a corregir y me va a dar una nota. Cuando aquí empieza a sacar un 41, ¿eh? Puedo pensar, 41 sobre 80, que está referido a 100, puedo pensar pues que estoy llegando al nivel de aciertos con el que puedo pasar la nota de corte. ¿Vale? Bueno, esto de esta oposición, cómo son los exámenes, eso que hemos hablado, el primer examen test, el segundo supuestos prácticos, cómo se conservan los ejercicios, pues que me conservan el primer ejercicio para la siguiente convocatoria, cuál es la situación de la oposición, que es muy buena por el número de plazas y lo que ha habido en los últimos años, y que podemos esperar pues que las 1.000 plazas que ya hay en la oferta se convoquen en diciembre y los exámenes sean, como siempre, marzo, abril, mayo de 2027, ¿no? Y como es ese grupo de preparación intensivo en el que vamos a dar toda la materia de septiembre a mayo para poder presentarse. Cualquier otra duda que tengáis, pues escribís por WhatsApp o directamente me llamáis y hablamos y resolvemos cualquier duda que podáis tener.